¿Ya? A ver, un minutito. Y ya. A ver. Puede continuar, Luis. Bueno, vamos a un poquito sintetizar porque el tiempo no nos va a dar, ya tengo yo y media. Estamos casi a una hora y media estamos conversando. A ver, al último después haré la síntesis. Voy a retomar de donde hemos dejado hace rato. Estuvimos comentando de Emmanuel Kant, de este representante del idealismo subjetivo. Pues este pensador alemán, cuando nos habla de cómo se ha de construir, con qué herramientas se ha de construir, cuáles son los insumos fundamentales para la construcción del conocimiento científico, habla de esos cuatro tipos de juicio, cuatro formas de expresar un juicio: juicios a priori, juicios a posteriori, juicios analíticos y juicios sintéticos. Y luego se pregunta si a través con estas herramientas yo puedo construir una matemática, y dice que sí, porque las matemáticas tienen, dice, como base la experiencia y la razón. ¿Qué aporta la experiencia? Nos pone en contacto con objetos. ¿Y qué tiene qué aporta la razón? ¿No? La experiencia aporta el vínculo con los objetos, y la razón, ¿qué aporta? La construcción de manera ordenada y lógica de ese conocimiento. Por eso que él enarbola y subraya de que el conocimiento, para ser tal, tiene que tener la base de los juicios sintético a priori. Bueno, por un segundo paso, dice, es posible una... hace rato habíamos señalado si era posible una estética trascendental. Ahora se pregunta, ¿es posible una analítica trascendental? También responde de manera positiva y dice, sí, también es posible construir una física, porque la estética trascendental está reservada para preguntar y responder todos los cuestionamientos que hay en el terreno de las ciencias formales, y particularmente en la matemática y la lógica. En cambio, en el terreno de la analítica trascendental, habla de las formas a priori de la sensibilidad, que son varias categorías, donde va a hablar de los juicios por su cantidad, por su calidad, por su modalidad, por su relación. No sé si todas esas cosas he puesto, pero es harto, donde va a hablar de los juicios por su cantidad en juicios universales, en juicios particulares, en juicios singulares, en juicios afirmativos, en juicios negativos, en juicios limitativos, en juicios categóricos. Es decir, hay como 4x4, 16 juicios, tipos de juicio. Con estos 16 tipos de juicio, dice, se ha de poder construir una física y una ciencia llamada física. Entonces, también él responde en forma positiva. Luego, la última parte del análisis que hace en la crítica de la razón pura es precisamente la dialéctica trascendental. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la dialéctica trascendental? Se está refiriendo a las formas a priori de la razón, ¿no? Que son denominadas ideas, y que si es posible conocer estas ideas, por ejemplo, como el mundo, el alma, Dios, es posible hacer ciencia con estos elementos, y él responde en forma categórica y dice no. Y cuando se le pregunta por qué no, no están al alcance de la experiencia, solo al alcance del entendimiento de la razón. Entonces, de esa manera, este ciudadano alemán, particularmente de la postura filosófica subjetivista, más conocido como idealista trascendental, hace estos aportes. Ahora no voy a entrar a la crítica de la razón
práctica que está reservado al análisis de la conducta o el comportamiento humano. Por eso él habla de una conducta autónoma y de una conducta heterónoma, que parece que incluso en su texto no está. Sin embargo, van a fijarse. Y luego termina con la crítica del juicio. Esta es la parte más relevante del aporte que por lo menos me encantaría, desearía que ustedes lo sepan. Entraríamos ahora al idealismo objetivo, al idealismo representado y defendido por otro alemán, un genio de la filosofía de la época moderna, casi al empezar la época contemporánea, don Jorge Federico Guillermo Hegel. ¿Qué es lo que intenta este ciudadano? Hace rato ya Bacon les dije quería construir la ciencia que sea una herramienta útil y sea para la satisfacción del hombre, como lo es. Estos personajes contribuyeron a construir el mundo y pues ahora estamos disfrutando. Lo propio hizo Kant. También Hegel va a intentar construir o intentar señalarnos los caminos para construir la ciencia. Sin embargo, él mucho más se va a detener en analizar previo, en el análisis previo, y ahí es donde justamente encontramos todo su quehacer filosófico y la riqueza de su pensamiento. Él se va a detener en analizar, como dice que la idea que él propone no es una idea de alguien, ni siquiera es la idea de Dios, el verbo hecho realidad, sino que es una idea abstracta, una idea universal, una idea totalitaria, una idea objetiva, una idea dinámica, ¿no? Una idea espiritual, si vale el término, que tiene todas estas características, pero al fin y al cabo es una idea. Si se le pregunta cómo es esa idea, es cuadrada, redonda, negra, pesa 5 kilos, ¿de qué? Es una idea, por eso es abstracta. No tiene forma, no tiene tamaño, no tiene peso, ¿no? Es una idea universal porque está en todo. No podemos eliminarlo de nada. Es una idea dinámica que está en permanente cambio porque no es una idea estática. Se está transformando de manera continua. Entonces, se detiene en esto y frente a esa idea le pone a su frente a la no idea. Precisamente la idea, al ponerse frente a la no idea, ¿no? O el ser, cuando se ve frente al no ser, al mirarse estos dos, se provocan a sí mismos e intentan uno y el otro destruirse. La idea quiere destruir a la nada porque está frente a ella. ¿Por qué? Porque no quiere que le haga competencia. Y la nada tampoco, cuando está frente a la idea, quiere que le compitan a él y trata de construir. En este hacer y dejar de hacer, si vale el término, en este forcejeo, en este sí, no, sí, no, sí, no, dice, se provoca el movimiento. Y aquí es donde la idea genera, dice él, ¿no? Todo lo que es y lo que hay en el mundo. Por eso hay una frase muy interesante que él lanza en toda su filosofía, y su filosofía se resume a eso. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Por qué? Porque dice la idea que es abstracta, que es universal, que es dinámica, esa idea es la que ha generado el mundo. Por eso dice todo lo racional es real. Cuando yo toco un árbol, una roca, etcétera, eso es real. Pero ¿de dónde surge? De lo racional. Por eso dice todo lo racional es real. Y todo lo real es racional. Cuando yo toco una piedra, un árbol, etcétera, ¿qué es lo que he hecho? He construido
conceptos con los cuales yo voy a trabajar. Un árbol antes de que el hombre haya descubierto el lenguaje y le haya puesto unas denominaciones, unos rasgos característicos, no existía. Solamente existía como cosa, pero no era racional, era real. Bueno, esto es un poco complicado, pero sin embargo hay que detenerse a analizar. No es cosa del otro mundo, pero hay que tratarse de analizar. Para eso el diccionario. Siempre fijarse el concepto, y mejor si es un diccionario filosófico. Entonces, reiteramos otra vez en este punto que sobre esta base él dice, esta idea de la que estamos hablando, dice, atraviesa por tres grandes procesos, por tres grandes etapas, por tres grandes fases. Lo que hoy en día se han inventado ahora, dice, por tres grandes protocolos, dicen, ¿no? Todo es protocolo. Entonces, lo que estamos hablando es de fases, de etapas, de un proceso. Y dice él, la idea atraviesa, dice, para transformarse de idea en cosa, ¿no? En objeto, si vale el término. Pero eso es posible. Hay que detenerse a reflexionar. En este momento no estoy agarrando yo un pedazo de dulce y decirles, aquí está, señor, pruébele, meta la boca, ¿está dulce o no está dulce? No, no se trata de eso. Se trata de que reflexionemos, manejemos el pensamiento y razonemos. Por eso es que a veces nosotros queremos entender. No, estamos aquí en un terreno totalmente diferente al mundo de la realidad. La filosofía es sencilla, pero hay que tratar de reflexionar y detenerse, manejar los conceptos para poder entender. No estamos trabajando con cosas que yo puedo tocarlas en este momento. En la física sí, yo tengo que entrar a ganar cosas, pero en la filosofía estamos tratando de manejar conceptos y entender racionalmente esos conceptos. Y lo estamos haciendo con una lógica, de manera ordenada, de manera sistémica. Entonces, por esa razón quizás no lo capten. Él parte de la idea, luego esa idea se transforma en naturaleza y luego esa naturaleza se envasa en una lógica. Dice, por eso hay que analizar la idea en estas tres fases, ¿no? Y a la primera fase, a la idea, al ser, lo llama él idea en sí. Quiere decir idea pura, si vale el término. Cuando esa fase atraviesa la idea en sí, que lo llama tesis, la tesis es la primera afirmación. Soy yo lo que soy, primera afirmación. Cuando esto pasa a otra etapa, dice, esa idea en sí se convierte en idea fuera de sí. Ya no es pura, sale de su cápsula y ya está contaminada, si vale el término. Y como idea contaminada, ya no es idea en sí, es una idea fuera de sí. Y por último dice, esta idea en sí, esta idea fuera de sí, otra vez entran en un conflicto. El uno quiere liquidar, quiere terminar con el otro porque le está haciendo competencia. Y dice, esta competencia es la dinámica. Y como no pueden liquidarse uno ni el otro, entran en una síntesis, ¿no? Por eso se habla primero de la tesis, que es la idea en sí, la antítesis, la idea fuera de sí, y la síntesis, la idea para sí. Este lenguaje utiliza, yo no lo puedo cambiar de otra manera. Ese lenguaje que él utiliza hay que tratar de detenerse ahí. Entonces, la idea estudiada como tal, como idea en sí, y se convierte, es la tesis. Luego, la filosofía de la naturaleza, que es la segunda parte, es la idea fuera de sí, y es la antítesis, la negación de la primera idea, de la primera afirmación de la tesis. Y por último, dice en la etapa final, como no pueden agotarse el uno al otro,
entran en un equilibrio y hacen una síntesis, se unen los dos para formar una nueva idea diferente a las dos anteriores. La fusión de la tesis y la antítesis forma la síntesis de la idea en sí fuera de sí, la idea para sí. La idea hecha naturaleza ahora se convierte en idea lógica, si vale. Bueno, esto es lo que justamente va a decir, y aquí es lo que hay que subrayar, el aporte más importante, aparte de este análisis que hace Hegel, es la dialéctica. Por eso a su filosofía se le llama también panlogismo. El prefijo pan quiere decir todo, no quiere decir horneado, ni lo que están pensando ustedes. El prefijo pan quiere decir todo. Por eso para él, dice, la filosofía hegeliana es panlogista, que quiere decir todo tiene explicación lógica. Todo atraviesa por tres fases. Y eso es, ¿hasta cuándo, profesor? Es inagotable, infinita, no termina nunca. De ahí que se le llama también a su filosofía, toda su filosofía está dividida en tres partes. Es igual que un racimo de uvas, que de uno de los gajitos aparecen tres, del otro gajito aparece otra vez tres, todo aparece tres. Y por eso lo llaman también la filosofía de las tríadas. Estos son el lenguaje, las denominaciones que se ha utilizado para poder identificar y reconocer la filosofía hegeliana. Hasta aquí ya hemos hablado de 4, parece, o de 5 personajes o de corrientes. Nos queda, parece, en esta ficha una última, y es precisamente el positivismo. Ustedes han debido ya analizar el positivismo en otras materias, especialmente en sociología. El que ha entrado a estudiar sociología, los primeros temas han debido, en su pequeña historia, el profesor relatarles de qué estamos hablando cuando hacemos sociología. La sociología, una ciencia que ha sido construida en el siglo XIX a través de Augusto Comte, ¿no? Este personaje precisamente es el padre de la sociología, de una nueva ciencia, ¿no? Entonces, con estos elementos podemos señalar que la sociología o el trabajo sociológico, el análisis sociológico lo que hizo Augusto Comte en el terreno filosófico, se le llama positivismo, ¿no? Todo el aporte, toda la construcción del conocimiento que él hizo y de su propuesta filosófica que él hizo, incluye precisamente el nacimiento de una nueva ciencia que es la sociología. De ahí dice que el positivismo no puede ocuparse, no debe ocuparse de cosas que no sean positivas. Por eso se llama su filosofía positivista. ¿Y qué es el término positivo para él? ¿Cuál es la significación que tiene el término positivo? Aquí es donde justamente yo les recomiendo que es importante manejar los conceptos, el significado de los conceptos. Porque los conceptos son igual que unos proyectiles. Cuando yo disparo hacia un blanco, hacia un determinado lugar. Y cada palabra que sale de mi boca también va a un determinado lugar y debe tener un objetivo. Y como tiene un objetivo, tiene una dirección. Y eso es su significado. Se dirige a algo que quiere significar. Entonces, por esa razón, entonces, lo positivo para él significa todo aquello que tiene carácter fenoménico, que puedo tocar, que puedo palpar, que puedo ver, etcétera, etcétera. De ahí dice que la filosofía debe ocuparse
del mundo positivo. Por eso rechaza él la metafísica, toda esa especulación que hace Hegel, que hace Kant, y que han hecho todo hasta que yo aparezca, es la estupidez más grande, dice él. Es el absurdo más significativo que yo he podido ver a lo largo de mi existencia. De eso no puede ocuparse, dice la filosofía. La filosofía tiene que ocuparse, dice, del análisis de lo positivo, es decir, de la realidad tangible que puedo palpar, tocar, sentir, etc. De ahí entonces que el positivismo intenta en este análisis subrayar unos elementos muy importantes que él indica y de una manera bastante explícita señala que para entrar a este terreno de la construcción científica, precisamente que es el positivismo, la herramienta más importante para esa construcción, para la validez de esa construcción científica, señala él y dice, es necesario tratar de analizar cuál ha sido la evolución, cuál ha sido el comportamiento del conocimiento a lo largo del tiempo que ha transcurrido. Y él señala que ese conocimiento del tiempo que ha transcurrido atraviesa por tres grandes etapas, por tres grandes estadios, que es el estadio teológico, que es el estadio metafísico y el estadio positivo. De ahí que viene el positivismo positivo. Y ya les explicaré enseguida. ¿De qué se ocupa, dice, el estadio teológico? El hombre, a través de su desarrollo, de su andar sobre la faz de la tierra, de su evolución, de su permanencia, ha ido atravesando por tres grandes fases, o por lo menos por dos grandes que ya han pasado y que hay que ingresar a la tercera. Él señala de esa forma. Y dice, el estadio teológico. Cuando el hombre quería explicar en épocas pasadas, dice, lo que sucedía a su alrededor, los fenómenos que ocurrían, la lluvia, el sol, etcétera, son fenómenos, son cosas positivas que yo puedo palpar, tocar. Cuando eso ocurría a su alrededor del hombre, ¿cómo explicaba? Se pregunta. Lo que explicaba era, dice, a través de fetiches, lo que explicaba es a través de fantasías, etcétera, etcétera, que él lo llama, si vale el término, de Dios, de dioses, ¿no? Teología es el estudio de Dios. Teos quiere decir Dios. Por eso lo llama el estadio teológico, lo explica de una manera imaginaria, atribuyendo los fenómenos que ocurren a su alrededor a cosas sobrenaturales. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los griegos. Tenían para explicar todo a los dioses, ¿no? No estamos, cuando decimos teología estamos hablando de dioses, pero no de la religión católica, porque a veces cuando hablamos de Dios pensamos ya en la religión católica. No, no, señor. Cuando hablamos de teología hablamos de Dios y en el mundo hay distintas formas de enfrentar a ese Dios. El Dios de los cristianos no es igual que el Dios de los maometanos, ni del Dios de los budistas. Entonces, vean, por eso teología es un término universal, genérico, amplio. En cambio, cuando hablamos catolicismo ya es más específico, ¿no? Por eso, entonces, él habla, la explicación que se hacía en otras épocas, en los primeros tiempos, el ser humano, en la época primitiva y hasta mucho tiempo, es atribuyendo que todo lo que ocurre a su alrededor es a través de dioses. Por eso se habla del estadio teológico. Para no entrar en detalles. Luego dice, después de ese estadio pasa a otro estadio, que ha sido un salto gigantesco y ha sido lo más importante que ha hecho el hombre. Dice, el estadio metafísico. Ya no explica con fantasías ni con dioses ni con personajes, dice,
fuera del hombre, personajes creados, los dioses, sino dice, el hombre trata de explicar con la razón que tiene él, con los argumentos que tiene él, que empieza a utilizar, si vale el término, la lógica. Por eso él habla del estadio metafísico. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que explica es racional, pero no está al alcance de la comprensión. Cuando nos explica, dice, este estadio metafísico, nos está hablando, dice, de cosas abstractas, de cosas que yo no puedo tocarlas ni palparlas. Me está hablando de cosas, cuando Hegel me dice la idea, yo puedo verlo esa idea, ¿cómo es esa idea? Cuando me habla, no sé, por decirles, Demócrito, el apeirón, o los átomos, Anaximandro, el aire, etc. Cuando todos estos pensadores me proponen y me dicen unos conceptos, unas ideas, unas realidades abstractas, yo no puedo entender. Lo que hace es simplemente utilizar la razón para hacer una justificación y hablarme de cosas como si existieran, pero de cosas inexistentes. Por eso él habla metafísica. Por eso ese término metafísica me está señalando que estamos en un terreno que no se puede tocar, palpar, sino que está más allá de la física, porque la física es un terreno donde yo puedo tocar, palpar, vivenciar. Entonces, por eso este término tiene muchos otros significados, pero por lo menos aquí yo quiero que me entiendan de esa manera. Entonces, habla del estadio metafísico y de esa manera, dice, surgió la filosofía y se ha explicado a través de la filosofía un montón de realidades, pero esas realidades explicadas por esa postura filosófica y actitud metafísica, queriendo explicar todo, no ha explicado nada. Lo que hemos hecho es perder el tiempo. Hasta ahí llega él y aquí es donde él propone algo nuevo. Y dice, lo que el hombre tiene que ingresar, dice, al estadio positivo, ¿no? Al estadio científico, si quiere, ¿no? ¿Por qué dice? Porque aquí ya no vamos a hablar de que el mundo, o vamos a interpretar, o vamos a propiciar, ofrecer conocimientos en base a la imaginación, a lo construido, a lo divino, a lo divino. Ni vamos a explicar el mundo a través de cosas abstractas que no se puede palpar, tocar, que solamente existen en el pensamiento humano, en la razón humana. Solo por decir algo que hace rato he explicado, la idea de Hegel. Me dice que es abstracta, me dice que es universal, me dice que es dinámica. ¿Y dónde hay esa idea? ¿De qué tamaño? ¿De cuánto peso tiene? ¿Qué forma? Entonces, esto es lo que dice. Yo no puedo seguir invirtiendo mi tiempo en todo este argumento inmaterial que no tiene ningún valor para mí. Yo tengo que hablar, si tengo que hablar y invertir mi tiempo y ofrecer algo a la humanidad de cosas que yo puedo palpar, de cosas que yo puedo palpar, del mundo positivo, del mundo fenoménico, ¿no? Entonces, de ahí entonces él dice, ese mundo es el mundo que hay que construir, el mundo científico. No podemos nosotros detenernos en esas dos fases que los cuales ha atravesado el hombre, ha llegado hasta el estadio metafísico. El hombre a partir de aquí debe construir la ciencia. Vean, los pensadores, los filósofos están interesados en este momento a construir conocimientos, pero que conocimientos que tengan validez universal, que sirvan para la naturaleza humana, que no solamente sean producto de una especulación. Entonces, de esta manera, Augusto Comte, cuando explica todas estas fases, contribuye, al igual que Bacon, al igual que Kant, al igual que Hegel, al igual que los empiristas, los racionalistas, poquito a poco están señalándonos cuáles son las herramientas, cuáles son los ingredientes y dónde debemos detenernos nosotros
para conocer este mundo en el cual nosotros estamos instalados, la naturaleza. Y lo que queremos hacer es conocer la naturaleza. No sé si ustedes han visto en el periódico los días de ayer y ahora mismo, cerca de México y Estados Unidos, en las litorales de ambos países, se están produciendo cualquier cantidad de, no sé si estos lo llamaríamos maremotos, o, porque de tierra es terremoto, de mar es maremoto, pero ¿cómo? ¿Sismos? No, tampoco son sismos. Sismos son movimientos de tierra. Ah, Tornados parece que lo llaman. La palabra que es tornado parece. Se están produciendo como 5 o 4 tornados. Vean en la televisión. Estos tornados están destruyendo. Y hay una película, la noche anterior he visto de una... bueno, no, los títulos yo no me recuerdo porque al mirar confundo. Sin embargo, donde los tornados cuando se producen son esos grandes movimientos que se producen dentro del mar, giran alrededor, se levanta el agua, hay permanente lluvia con tanta fuerza, arrastran y derriban todo lo que es poblaciones en los litorales, ¿no? Entonces, si en alguna película han visto, o por lo menos en la televisión, lo que está ocurriendo, estos tornados, evidentemente, son reales, quiere decir, son fenómenos, son positivos. Yo tengo que estudiar, tengo que conocer este tornado para poder prever. Esto es lo que me está diciendo Augusto Conte, ¿no? Aunque el hombre con toda su capacidad ha ido conociendo, puede saber cuándo va a llegar, dónde se está produciendo, etcétera, pero lo que no está pudiendo y no va a poder, creo, por lo menos en eso soy un poco escéptico, es detener esos fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque esos fenómenos naturales no dependen de mí, del hombre, dependen de la naturaleza. Por eso el materialismo nos dice, cuando les hice la pregunta y me contestaron con las respuestas realismo, no sé en cuál de los grupos, no es realismo. El realismo simplemente me dice que los objetos existen ahí. yeah. En cambio, el materialismo me dice esos objetos existen ahí, fuera, pero del pensamiento y la conciencia del hombre. De ahí que la realidad en la cual yo vivo como sujeto es una realidad que me circunda y está fuera de mi pensamiento y de mi conciencia. Es decir, yo no puedo controlarlo. Mira, que el hombre conoce dónde se funciona, qué velocidad tiene, cuánto de intensidad, no sé qué otras cosas más. Hay que conocer mucho de meteorología. Yo soy un analfabeto en ese terreno, pero te explican todo. Pero lo que no pueden explicarte, ¿cómo vamos a detener? Entonces, vean, esto es lo que nos está señalando. Este es el terreno al que hay que ingresar. La filosofía tiene que ocuparse de esto. ¿Para qué? Para que pueda contribuir y no estar especulando de cosas abstractas. Esto sería un poco a grandes rasgos y a grandes diseños general. Para terminar, ¿qué es lo que he hecho? Hoy por la mañana hemos hablado, al empezar, para entender, hay que dividir dentro de todo lo que vamos a hablar en 4 casilleros. El casillero de la edad antigua, el casillero de la edad media, el casillero de la edad moderna y el casillero de la edad contemporánea. El casillero contemporáneo lo vamos a hacer en la 4ª unidad. La primera no hemos analizado mucho. Nos referimos, vamos de ahí, de un poco como pimponeando, dirigimos, regresamos, etc. La Edad Media no lo hemos tocado. Apenas hemos señalado algunos rasgos cuando hemos entrado al Renacimiento. Hemos hecho una comparación. Cuando ya nos hemos instalado en la Edad Moderna, hemos hablado de Francisco Bacon. Después de él han aparecido 2 grandes corrientes que son el empirismo y el racionalismo. En Inglaterra con los empiristas Locke, Hume, etc. Y en Europa, en Alemania y Francia, Descartes, Leibniz. Luego, inmediatamente, con el correr del tiempo, años ya
1700, 800 en la Edad Moderna, aparece Kant y aparece también Hegel para ir concluyéndola en los años 1800 al finalizar. Entonces, Kant aporta lo mismo para la construcción de la ciencia y Hegel también. En esta disputa siempre aparece posteriormente, casi para cesar la edad moderna y empezar a dar inicio a la edad contemporánea. Aquí puede haber mucha discusión, no se hagan problemas, que este debería estar en la edad moderna y aquel debería estar en la edad. No se hagan problemas, yo no me hago problemas con los siglos tienen 100 años. Entonces, yo puedo cometer errores ahí, pero el pensamiento humano, la historia, no son igual como el desarrollo de una película. Empieza a las 8:30 y termina a las 9:45. No, así no es el ciclo, la dinámica de la vida. Los acontecimientos de la modernidad, de la contemporaneidad, tienen una germinación, una gestación por años, incluso podríamos decir unos medio siglo. ¿Cómo surgió el renacimiento del humanismo? Durante casi 5, 4 siglos. ¿Por qué? Porque se impone en la Edad Media la patrística, la escolástica, la iglesia, y nos obligan a creer, a concebir, a entender el mundo de una manera distinta, como hoy en día las redes sociales nos están mintiendo y nos están haciendo entender el mundo de una manera confusa y distinta. Habemos crédulos y habemos personas que nos preguntamos, que nos cuestionamos. Entonces, de esa manera se ha ido construyendo de piedra en piedra, de un punto y otro punto, cada uno de ellos han ido construyendo. De ahí señalamos que surge Augusto Comte y también aporta con su granito de arena y nos dice cómo debe ser la conducta, el comportamiento del ser, especialmente del filósofo, del que se ocupa de reflexionar, y qué es lo que debería aportar. Bueno, esto es lo que les he dicho. Entren ustedes en los detalles. Fíjense ya cómo lo van a hacer. Ya, Licen, acabamos Antes aquí. de, Sí. antes de terminar, Roger, una cosita quiero decirles. Ya quiero lanzarle para que no hayan problemas. Sucede que a veces yo no voy a volver a insistir de que el examen tienen que mandarme a tal lugar, que el examen hagan pues con letra clara, pongan sus nombres bien, pongan su grupo, escriban sus respuestas a veces no tan a la orilla izquierda, porque cuando me mandan